Continuaremos con nuestro estudio acerca del segundo mandamiento de la ley de Dios. En esta ocasión volveremos a analizar algunas de las declaraciones que el profeta Isaías hizo cuando Israel también estaba violando la ley de Dios y yendo tras la adoración de las imágenes y de los ídolos. Vamos a volver a leer en Isaías capítulo 40 eh, y veremos a partir del versículo 19, texto que ya hemos señalado, pero ahora notaremos otro aspecto de la escritura. Lo que se tiene en mente es que el pueblo de Judá, que había quedado fiel a Dios, también tenía sus problemas con la idolatría. Era el pueblo de Israel un pueblo inclinado a la idolatría. El ser humano, después que el pecado entró a la tierra, también es un ser inclinado a la idolatría. La naturaleza pecadora que tenemos todos los seres humanos, tenemos en nuestra mente la necesidad de la adoración. Tenemos en nuestra mente que nosotros necesitamos creer en algo, en alguien, pero casi siempre el ser humano busca creer lo que sus ojos ven, no creer en lo que no ven. Hoy en día, una de las cosas que señalan los incrédulos es que no ven a Dios y por eso no creen. Sobre este razonamiento hemos hablado varias veces en distintos temas que hemos presentado, pero en cuanto a la futilidad o la vanidad de adorar las obras de nuestras manos, de los dioses creados por nosotros mismos, los seres humanos, la inutilidad de esto, repito, que estaba presente en el reinado de Judá. Isaías les habla y vamos a repetir ahora dos textos que ya hemos leído y veremos algunas cosas más que están escritas en Isaías 40. Dice versículo 19 y 20. El artífice prepara la imagen de talla, el platero la cubre de oro y le funde cadenas de plata. El que es pobre elige madera que no se pudra y busca un artífice hábil que le talle una imagen que no se caiga. Aunque hemos hablado acerca de esto ya bastante en los capítulos anteriores, una vez más se nota aquí la, la falta de capacidad y de raciocinio del ser humano que va detrás de la idolatría. No piensan que ellos mismos son los autores de las cosas que después ellos mismos dicen: tú eres mi Dios, líbrame, le hacen promesas, le tienen miedo, le rinden culto, le rinden idolatría, y así el mismo ser humano va acabando su propia destrucción. Los que tienen más posibilidades hacen sus imágenes de metales preciosos o de materiales más costosos. Los que tienen menos
economía, se busca alguien que sea, eh, que trabaje bien la madera y entonces de una madera, de un árbol, un palo cualquiera, hacen figuras y después las adoran y dicen, tú eres mi Dios. Eh, esa, esa costumbre, esa necedad del ser humano, Isaías la amplía un poquito más y entonces escribe lo siguiente, no sabéis, no habéis oído, no os lo dijeron desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Dios está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aunque estamos hablando de la idolatría, aquí en esta lectura que he tenido, se señala algunas cosas a las cuales quiero referirme, que aunque no es específicamente acerca de las imágenes y de la idolatría, tiene que ver con esto. Ya dijimos la fecha en que el libro de Isaías fue escrito, mucho tiempo antes de Cristo. Voy a poner una media en cuanto al libro de Isaías, vamos a poner 700 años antes de Cristo. En ese tiempo, ya la Biblia está hablando de la redondez de la tierra. Ya la Biblia está hablando que la tierra es redonda. Aquí lo dice la palabra de Dios y pone una imagen a la que quiero referirme. Y quiero referirme por una razón que creo que es importante y tiene que ver con la idolatría. El cuadro que se presenta es que Dios está en las alturas, mira a la tierra, a la redondez de la tierra, y ve al habitante de la tierra como langosta, o sea, como algo pequeño. Hay una diferencia muy grande entre ese grillo que es la langosta, esa especie de grillo que es la langosta, y un ser humano, mucha diferencia. Así se ve la vanidad del hombre, la debilidad del ser humano, que Dios lo contempla desde lo alto, lo ve en su insensatez y en su necesidad, en su debilidad. Y ese ser humano que es así y que Dios lo ve así, da el cuadro este, porque si vamos a hablar como Dios ve al ser humano, Dios nos tiene esculpido en sus manos porque fue clavada para nuestra redención. En su corazón nos tiene puesto por el amor que tiene sobre nosotros, en la niña de sus ojos, dando a entender el afecto, el cariño, el cuidado, la delicadeza con que Dios nos cuida. Pero en todas esas cosas, el ser humano, en vez de darse cuenta en la majestuosidad de la creación, en lo excelso de todo el firmamento, de toda la obra de Dios hecha en la tierra, y el ser humano adorar al que hizo todo, comienza a hacerse cosas que ellos mismos son capaces de hacerlo y decir después, tú eres mi Dios, tú eres el creador de todas las cosas. En realidad, la idolatría, adorar imágenes que el mismo hombre hace, es un símbolo no solamente del pecado y la decadencia del ser humano, sino de la insensatez
del ser humano, como si no hubiera sido creado útil y a semejanza de la gloria de Dios. La idolatría rebaja al ser humano, lo rebaja de ser hijo de Dios, de ser hecho a semejanza de Dios, a algo que es capaz de, en contra de toda razón, adorar y seguir las obras de sus manos, señalando la vanidad y la inutilidad del ser humano pecador. Dios le dice al ser humano: ¿a quién me vas a hacer semejante? ¿O me compararás con quién? Y entonces Dios dice al ser humano: levanta en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Hablando del universo y hablando de la misma obra creadora en la tierra. Aquel que saca su ejército de estrellas, llama a cada una por su nombre. ¿A quién me vas a hacer semejante? A Dios. A Dios. ¿Qué vas a hacer semejante a Dios? Que es el que creó todas las estrellas, las conoce, las llama, o sea, tiene cuidado de su naturaleza. El poder y la fuerza de Dios es infinita, se ve en toda la creación. Ahora, en su insensatez, el hombre de metal o de madera se funde un ídolo y ya no es que adora a Dios el Creador, sino que adora a lo que Él mismo ha creado. No piensa el ser humano: no tengo poder para crear el universo, no tengo poder para mantener en vida al universo, no tengo capacidad para hacer ninguna cosa que esté en la tierra, ni siquiera una hoja, un pedacito de hierba, una brizna de hierba. No tengo poder para crearlo, aunque el ser humano es capaz de hacer obras que parecen árboles, que parecen hojas, que parecen que tienen vida. No tiene vida, no se puede comparar un pedacito de hierba, una hoja natural, a todas las grandiosidades que el ser humano puede hacer, porque en toda la obra del ser humano es algo muerto, no tiene vida. En una hojita, en un pedacito de hoja de hierba, en eso hay vida, tiene un poder, no que la naturaleza tenga poder, la naturaleza tiene el poder que Dios le da, pero cuando hay vida, hay movimiento, hay algo que tiene existencia, el hombre no lo puede hacer. ¿Cómo va el hombre entonces a adorar a lo que él mismo ha hecho, en vez de adorar al Creador que lo ha hecho todo? Por la otra parte, el ser humano, en su afán de hacer cosas para adorar, y ve en la naturaleza la grandiosidad de la naturaleza, como en un pedacito de hoja hay vida, hay movimiento, hay ciencia. Mientras más estudie, más profundidad de cosas hay para descubrir. Entonces el ser humano también se crea un tipo de ídolo que no se hace ni fundiendo un metal, no se hace trabajando una madera. El ser humano llega a adorar
a los mismos astros que en el cielo hay y a la misma naturaleza que en el cielo hay. Y en su idolatría y en su forma de rebelión contra Dios, comienza a elucubrar, a levantar pensamientos que digan, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Y en su insensatez, el ser humano llega a ser un ídolo de lo que él considera que es Dios. Y dicen algunos que para ellos mismos se llaman sabios, muy inteligentes, muy capaces, y sacan la conclusión. Dios es la naturaleza. La hoja de hierba que tiene vida, ese es Dios. El árbol que tiene belleza, vida y da fruto, ese es Dios. La flor delicada que da perfume, que embellece y que da también alimento, ese es Dios. El viento, el aire, los astros, la luz, todo es Dios. Y viene el concepto del panteísmo, que no es otra cosa que la adoración a las cosas que el mismo ser humano hace. Toma la naturaleza y dice la naturaleza es Dios. En vez de decir Dios se ve en la obra que ha hecho en la naturaleza, sencillamente dicen Dios es la naturaleza. Y es una idolatría también. Pero por la otra parte, mira el ser humano a sí mismo. Mira el ser humano a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus emociones, y llega el ser humano a decir, busca dentro de ti porque Dios está dentro de ti. Busca una energía que hay en la creación. Ve a una montaña. La montaña, mientras más alta esté, más cerca está del sol, porque la montaña es Dios, el sol es Dios, o porque en la montaña el ser humano está en lo alto y al estar en lo alto está más cerca de Dios. La energía positiva de un árbol, la energía de una montaña, la energía de una aparición que de pronto surge. Esa aparición puede ser mentirosa, que nadie apareció, o puede ser una obra del mismo ser humano, o puede ser una obra engañosa del mismo diablo, que en la lucha entre el bien y el mal está presente para confundir al ser humano. Y entonces estamos señalando algo invisible que se hace visible, pero es un Dios inventado por el hombre. La energía no se ve, la energía es un producto que tiene una cosa viva y la energía es en armonía con lo que Dios creó, pero no es un Dios que nos lleva o algo que nosotros mismos tenemos dentro de nosotros, una energía. El peligro de la idolatría es real y verdadero. En esto que estoy diciendo, he saltado del artífice que maneja el metal, del carpintero que trabaja con la madera y hace un ídolo, le da una forma a otros aspectos de la naturaleza, que sin darle forma también llega a ser parte de la creencia del ser humano en cuanto a quién Dios es y de la adoración a Dios. Dios le dice, ¿a quién me vas a hacer semejante? Porque Dios es no la naturaleza o parte de la naturaleza o algo que dentro de nosotros mismos está. Dios es el creador
de toda la naturaleza, que en su poder nos hizo a imagen y semejanza suya. La mentira que el diablo presentó en el Edén, no morirás, serás como Dios, conociendo y pone a conocer el bien y el mal para ser como Dios. Ese engaño envuelve a la humanidad y lleva a la humanidad a la idolatría. Y esa idolatría se lleva, se sigue, se obedece, se cree en ella, se le da valor, no importa si es una figura inanimada, incapaz de mantenerse en pie. Por eso hay que fijarla con clavo o a una naturaleza animada como es la misma creación. La cuestión es que mientras estemos adorando, creyendo, siguiendo cualquier cosa de la naturaleza, ya sea obra de nuestras manos o de la naturaleza en sí, estamos adorando al mismo diablo. Si creemos ahora en la hechicería, creemos en la comunicación con los muertos, en el espiritismo, estamos adorando al mismo Satanás. Pero todas estas cosas existen y los hijos de Dios han ido en pos de esto, y lo que llamamos nuestra atención en este tema es que nosotros no sigamos esas vanidades y que adoremos a Dios, como lo dice el segundo mandamiento, no siguiendo imágenes, sino siguiendo al Dios verdadero, al único Dios al cual debemos adorar y seguir. Llego hasta aquí con este tema, pido que lo compartas con otro, pido que no caigas en esa vanidad de la idolatría, y en la próxima grabación continuaremos hablando acerca de la idolatría como está presentada en el libro de Isaías, hablando del pueblo de Judá, del reino de Judá. Pido la bendición de Dios para ti y para mí. Nos vemos en nuestra próxima grabación.